Nunca pude ganarme la aprobación de la familia de mi pareja, especialmente de su padre, y eso terminó destruyendo nuestro matrimonio. Ahora, años después y separados, ella quiere que lo intentemos de nuevo. Hace 7 años creía que mi vida sentimental ya estaba resuelta, o al menos encaminada. Tenía pareja desde hacía casi 5 años y, honestamente, nunca había estado tan cómodo con nadie. Nos conocimos en una ciudad universitaria del medio oeste de Estados Unidos, pero ninguno de los dos era local. Ella venía de una familia de origen noruego establecida en Wisconsin desde hace generaciones, y yo, bueno, siempre he sentido que mi historia era la de muchos inmigrantes: llegar, estudiar, intentar encajar en los códigos sociales, y a veces, fracasar estrepitosamente en el intento. Vivimos juntos durante casi 4 años. Pese a que ambos teníamos rutinas laborales demandantes, ella en una clínica privada, yo como freelance en diseño digital, la convivencia era mucho mejor de lo que yo imaginaba que sería estar con alguien 24/7. No todo era perfecto, claro, pero lo cierto es que no me faltaba nada fundamental. Teníamos complicidad, nos reíamos de las mismas tonterías, y yo sentía que por fin tenía un sitio seguro. El problema real, desde el primer año, fue siempre el mismo: su familia, especialmente su madre. No era malvada, ni mucho menos. No era la típica suegra de caricatura que busca sabotear cada paso, ni tampoco una persona abiertamente cruel. Más bien, era una especie de muro invisible hecho de juicios silenciosos y gestos que no decía nada en voz alta, pero lo decían todo igual. Y el resto de la familia orbitaba alrededor de ese eje, una red de expectativas, tradiciones, formas de hablar y de callar que para mí eran indescifrables. Lo más frustrante era que mi pareja no parecía notarlo, o si lo notaba, minimizaba el impacto. Ella me aseguraba que su madre era así con todos, que solo había que darle tiempo, que ya vería que al final acabaría apreciándome. Pero a mí me tocó, desde el principio, la sensación de ser un invitado permanente. Incluso en las cenas de domingo, cuando se suponía que todo era familia, siempre era ¿quieres más pan?, en vez de un verdadero interés por cómo me iba en la vida. El primer gran choque llegó a los 6 meses de mudarnos juntos. Su madre organizó una cena de acción de gracias y me pidió, sin muchas vueltas, que preparara un plato típico de mi país, porque así todos podían probar algo diferente. Lo hice, claro, con toda la buena fe, pero fue una experiencia incómoda. La comida quedó bien, pero nadie se sirvió más de una cucharada. Hubo sonrisas forzadas y frases como «qué interesante» o «esto sí que es diferente», y después todo el mundo siguió hablando de hockey y recetas de salmón ahumado como si yo no estuviera ahí. Esa noche, en el auto, le pregunté a mi pareja si creía que me aceptaban. Me miró como si le hubiera preguntado algo absurdo y dijo que no tenía de qué preocuparme. En ese momento decidí que no iba a insistir más. Si me aceptaban bien, si no, tampoco iba a forzar nada. Pero la verdad es que por dentro me afectaba más de lo que quería admitir. La relación siguió. Entre nosotros dos todo marchaba bien. Viajábamos, teníamos planes, incluso hablamos de tener hijos en algún futuro posible, aunque ninguno de los dos quería apresurarse. Pero cada vez que su familia estaba cerca, yo me sentía menos y menos parte del cuadro. Su padre era más amable, pero distante. Sus hermanas parecían tratarme como si yo fuera un compañero de universidad que solo estaba de paso. No ayudaba que yo, sin querer, me convertía en el responsable de los pequeños conflictos familiares. Un ejemplo tonto: un fin de semana olvidé un pequeño encargo de la madre de mi pareja, debía comprar pan especial para una cena. Lo olvidé porque tenía una entrega urgente del trabajo. A la semana siguiente, la madre lo mencionó 3 veces, como un recordatorio pasivo-agresivo de que había fallado. Y aunque mi pareja me defendió en privado, en público nunca decía nada. Yo, por mi parte, decidí callar, porque estaba convencido de que cualquier reacción solo iba a alimentar la narrativa de que yo era difícil. Y así fueron pasando los años. Nuestra relación, paradójicamente, se hizo más fuerte dentro de la casa, pero cada vez más frágil fuera de ella, especialmente en el contexto familiar. A veces pienso que el error fue no enfrentar el asunto de frente desde el principio, pero en ese momento creía que lo mejor era evitar conflictos, encajar en la medida de lo posible, y dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Nunca pasó. Lo que sí pasó fue que me fui aislando cada vez más. Mis amigos, los pocos que tenía en Estados Unidos, empezaron a perder contacto. Mi familia, en otro país, no entendía muy bien lo que pasaba y pensaban que todo era una cuestión de adaptación. Y aunque intenté explicárselo a mi pareja más de una vez, ella siempre decía lo mismo: mi familia es complicada, pero te quiere. Tienes que confiar en eso. Hasta el día de hoy no sé si realmente era así o si simplemente no quería ver el conflicto de fondo. No sabría decir en qué momento exacto se rompió algo dentro de mí, pero recuerdo claramente una tarde de domingo, un par de inviernos atrás, cuando sentí por primera vez que la situación ya no era sostenible. Había sido un fin de semana helado, con uno de esos temporales del norte que dejan todo cubierto de nieve y vuelven cada trayecto al supermercado una expedición.
La madre de mi pareja, como solía hacer, organizó una reunión casual en su casa. Nadie discutía la agenda, simplemente llegaba el mensaje y todos sabían que era obligatorio asistir. Yo, como siempre, confirmé mi asistencia, aunque tenía varios encargos de trabajo atrasados. Llegamos temprano porque mi pareja quería ayudar con la cocina, y en cuanto entré, sentí esa tensión invisible que ya me era familiar. Los saludos fueron educados, pero sin calidez. Me preguntaron sobre el trabajo, sobre cómo veía la nieve en comparación con mi país, pero nunca más allá de la superficie. Ayudé con las bandejas, corté pan, hasta lavé los platos mientras conversaban sobre historias familiares que yo no entendía del todo, llenas de referencias internas y anécdotas de la infancia que me dejaban fuera. En algún momento, mientras la conversación giraba en torno a un viaje de camping que toda la familia había hecho hacía años, justo antes de que yo entrara en sus vidas, me sentí invisible. Intenté intervenir con alguna broma, pero mi comentario quedó colgando en el aire. Ni siquiera fue mal recibido, fue ignorado, que a veces duele más. Noté que uno de los cuñados sí era tratado con más familiaridad, y que los demás, parejas de las hermanas, ya sabían exactamente cómo moverse en ese entorno, cuándo reír, cuándo ofrecerse para ayudar, cuándo quedarse callados. Salí al patio un rato, supuestamente para fumar, aunque en realidad solo necesitaba aire. El frío me despejó la cabeza, pero también me hizo preguntarme si tenía sentido seguir esforzándome por pertenecer a un círculo que simplemente no me quería dentro. Ahí fue la primera vez que pensé seriamente en irme. No de la reunión, sino de todo. Esa noche, al volver a casa, intenté hablar con mi pareja sobre cómo me sentía. Lo había intentado antes, pero nunca con tanta seriedad. Le dije, sin rodeos, que sentía que nunca sería parte de su familia, que todos mis esfuerzos parecían inútiles, y que me estaba cansando de poner buena cara mientras me relegaban a un papel decorativo en cada evento. Ella se quedó callada un buen rato y después, en vez de discutir, simplemente se acostó en la cama, de espaldas. La conversación quedó flotando en el aire como tantas otras cosas que nunca se resuelven. A partir de ahí, fue como si se hubiera abierto una grieta. Seguíamos funcionando bien como pareja puertas adentro, pero todo lo demás empezó a agrietarse. Cada encuentro con su familia era un recordatorio de mi fracaso. Empecé a evitar eventos, a buscar excusas para no asistir, y eso empezó a volverse otro problema. Cuando faltaba, su madre lo hacía notar con comentarios envenenados sobre la falta de compromiso y cómo algunas personas no valoran las tradiciones familiares. Yo aguantaba, porque sabía que contestar solo alimentaría el conflicto, pero por dentro sentía que cada frase era un pequeño golpe en mi paciencia. La relación también empezó a resentirse. Mi pareja, cada vez más presionada por las expectativas familiares, se volvía menos paciente conmigo. Me echaba en cara mi supuesta falta de interés por integrarme, y yo le recordaba que no era cuestión de interés, sino de sentirme bienvenido, que no era lo mismo. Ella me respondía que su familia era así, que no había que tomarse las cosas tan a pecho, que tenía que tener la piel más dura, que si seguía aislándome no iba a lograr nada. Le expliqué que ya había probado todas las formas posibles, llevar postres, preguntar por las historias, involucrarme en la cocina, y que lo único que obtenía a cambio era la misma indiferencia de siempre. Llegué a un punto en que ya no solo me sentía extranjero en su casa, sino también en mi propio hogar. La rutina diaria, despertar, trabajar, compartir alguna comida, dormir, seguía en piloto automático, pero cada vez hablábamos menos. Mis amigos, que ya eran pocos, empezaron a notar el cambio y me preguntaban si todo iba bien. Yo les decía que sí, que era solo una mala racha, pero en el fondo sabía que la verdad era mucho más profunda y difícil de explicar. El colmo fue una discusión a mitad de la noche. Todo empezó porque, después de una reunión familiar particularmente fría, yo había decidido quedarme viendo una película solo en el sofá. Ella bajó y me preguntó si pensaba seguir con esa actitud toda la vida. Le contesté que no podía seguir forzando algo que no existía, que no se trataba de ser terco, sino de que no tenía sentido invertir más energía en agradar a personas que nunca me iban a aceptar. Ella se molestó de verdad, pero no por lo que yo esperaba. Se enojó porque, según ella, le estaba quitando la oportunidad de ser una familia completa. Ese fue el golpe final. No era suficiente ser una pareja funcional, ella necesitaba la validación familiar y yo era el obstáculo. Después de esa pelea, dormimos en habitaciones separadas varias noches. Fue un silencio largo, sin reconciliaciones, solo coexistencia. Yo, por primera vez, empecé a imaginar un futuro donde no estábamos juntos. No fue una idea agradable, pero tampoco fue aterradora. Más bien, sentí alivio. Por supuesto, nada de esto lo hablamos con nadie. Las apariencias se mantuvieron intactas. Sus padres siguieron pensando que yo era un tipo serio y distante. Mis amigos creyeron que simplemente estaba ocupado con el trabajo y las obligaciones de la vida adulta. Nadie sabía la verdad, ni siquiera nosotros mismos, porque nunca la pusimos en palabras claras. Lo que sí recuerdo es haber buscado apartamentos en otras zonas de la ciudad por pura curiosidad. No los visité,
pero guardé los enlaces. Dormí mejor esos días, aunque eso también me hizo sentir culpa. Todavía quería a mi pareja, pero estaba cada vez más seguro de que juntos ya no íbamos a ninguna parte, y que el núcleo del problema, por mucho que lo intentáramos ignorar, siempre iba a ser la familia. Si uno lo mira desde fuera, puede parecer absurdo que algo tan simple como la dinámica familiar pueda corroer una relación hasta dejarla vacía. Pero cuando estás ahí, metido en la rutina, las pequeñas cosas se vuelven cuchillas. Todo suma. Y lo peor es que nadie más lo ve con la misma gravedad. La mayoría, incluso tu propia pareja, piensa que son detalles, nimiedades que solo molestan si uno decide darles importancia. Pero la verdad es que, cuando vives en un entorno donde cada gesto, cada palabra y cada ausencia cuentan, no existen los detalles sin importancia. A veces pienso que mi mayor error fue no imponer límites claros desde el principio, no solo con la familia de mi pareja, sino conmigo mismo. Hubo un momento, después de aquella discusión nocturna, en que empecé a cuestionarme qué tanto era responsabilidad mía y qué tanto era simplemente el choque de dos mundos que nunca iban a ser compatibles. Pasé muchas noches revisando mentalmente cada interacción, cada conversación, buscando en qué momento dejé de ser yo mismo para tratar de convertirme en lo que ellos esperaban. Las semanas siguientes a esa pelea fueron una especie de tregua incómoda. Compartíamos la casa como dos extraños bien educados, saludos breves, comidas en silencio, y cada uno volcado en su propio trabajo. No hubo grandes discusiones, pero tampoco ningún gesto de reconciliación real. La tensión se sentía en el aire, pesada y densa. Era como si ambos estuviéramos esperando que el otro hiciera el primer movimiento para arreglarlo todo, pero ninguno tenía ya ganas de cargar con ese peso. Un viernes, a finales de febrero, su madre la llamó temprano para pedirle que fueran todos a la cabaña familiar ese fin de semana. No hubo invitación explícita para mí, pero tampoco una negativa directa. Mi pareja me preguntó si quería ir. Yo, por inercia, acepté, pensando que tal vez un cambio de escenario ayudaría. El viaje fue largo, 3 horas por carreteras nevadas, y durante todo el trayecto apenas intercambiamos palabras. La cabaña era uno de esos lugares sagrados para su familia, donde todo parecía tener un significado especial. Las fotos de generaciones anteriores llenaban las paredes, las mantas tejidas a mano colgaban en cada rincón. Apenas llegamos, la madre de mi pareja me saludó con la cordialidad habitual, ni un gramo más. Los demás estaban ocupados organizando la cena. Ayudé con lo que pude, pero, de nuevo, noté que todo tenía un guión y yo solo era un actor secundario que no se sabía las líneas. Esa noche, mientras todos jugaban cartas alrededor de la mesa, me senté cerca de la chimenea, fingiendo leer un libro. En realidad, solo quería un poco de paz. Oí de lejos cómo la familia compartía historias, reía, se lanzaba indirectas cariñosas. Nadie notó mi ausencia en la conversación. En algún momento, la madre de mi pareja se me acercó con una taza de té. Se sentó en silencio a mi lado y, tras un rato, me dijo sin rodeos que sabía que todo esto podía ser demasiado para alguien que no había crecido así. Lo dijo en tono neutro, casi resignado, pero sentí que era su forma de decir que no había nada que yo pudiera hacer para cambiarlo. No me pidió que hiciera un esfuerzo extra, tampoco ofreció ningún tipo de empatía real. Era simplemente una constatación, yo era un visitante, y así seguiría siendo. Volvimos a casa el domingo por la tarde y esa noche, sin demasiadas palabras, ambos supimos que habíamos llegado a un punto muerto. Ella me preguntó si alguna vez creía que podríamos tener una vida juntos sin su familia tan presente. Le dije la verdad, no lo sabía. No sabía si ella podía renunciar a ellos ni si yo podía soportar seguir siendo el forastero. Fue la conversación más honesta y fría que habíamos tenido. Ninguno lloró, ninguno levantó la voz. Solo expusimos las cartas sobre la mesa. Ella reconoció que su familia era parte fundamental de su vida, que no podía imaginarse apartada de ellos, y que no estaba segura de poder crear una burbuja solo para los dos. Yo acepté que tampoco quería pasar el resto de mis días pidiendo permiso para existir. Acordamos darnos un tiempo. No sabíamos cómo funcionaría, pero era mejor que seguir desgastándonos. Ella se fue a pasar unos días con su hermana, yo me quedé en el departamento, sin saber bien si era alivio o tristeza lo que sentía. Los días se arrastraron. Me dediqué al trabajo casi con obsesión, solo para no pensar. Los amigos que aún me quedaban intentaron sacarme de casa, pero la mayoría ya estaban casados, con hijos, viviendo rutinas propias de adultos que poco tenían que ver con mi realidad. Empecé a salir a caminar por las tardes, solo, sin rumbo. Me hacía bien el frío, era un recordatorio físico de que seguía aquí, aunque por dentro me sintiera más ausente que nunca. Unas semanas después, mi pareja regresó. Traía el mismo aire cansado que yo. Nos sentamos a cenar, y en un silencio que lo decía todo, supimos que no había solución mágica. Esa noche dormimos juntos, pero fue la última vez. A la mañana siguiente, empezamos a hablar de cómo dividir las cosas, quién se quedaba con el gato, cómo avisar a los pocos amigos en común.
No hubo drama, no hubo gritos ni reproches, solo un acuerdo tácito de que así, al menos, nos dábamos una oportunidad de no terminar odiándonos. Al cabo de un mes, me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Fue una mudanza simple, cajas, libros, la computadora, algo de ropa y una cafetera vieja. El gato se quedó con ella, porque yo sabía que sería más feliz en un lugar con más espacio y menos soledad. Llevé conmigo, sin embargo, algo que pesaba más que todas las cajas juntas, la sensación de haber perdido una batalla contra un enemigo invisible, uno que ni siquiera era una persona, sino una red de expectativas, tradiciones y silencios que nunca logré descifrar. Durante los siguientes meses, me dediqué a reconstruir mi rutina. Empecé a frecuentar una cafetería cerca de casa, hice amistad con el dueño, un tipo reservado que nunca preguntó demasiado. Volví a leer, retomé contactos con algunos amigos de la universidad, pero la mayoría de las conversaciones quedaban en la superficie. Nadie preguntaba demasiado, y yo tampoco ofrecía detalles. Decidí dejar de pensar tanto en el pasado y concentrarme en sobrevivir, aunque algunas noches, inevitablemente, volví a repasar cada paso, cada oportunidad que tal vez desaproveché para decir algo distinto o defenderme mejor. No tengo claro en qué momento exacto superé la ruptura, si es que realmente se supera. Solo sé que, de a poco, empecé a dejar de buscar excusas para justificar lo que pasó. La distancia me hizo ver que, por mucho que uno lo intente, hay puertas que simplemente nunca van a abrirse, y a veces insistir solo sirve para dejarse a uno mismo afuera. Al pasar los meses, mi vida se fue simplificando casi por inercia. Vivir solo después de años de pareja es, al principio, incómodo. No hay nadie para hacer café por la mañana ni para escuchar cómo fue tu día. Al mismo tiempo, hay un alivio casi físico, ya no hay reuniones familiares a las que temer, ni tardes de domingo llenas de silencios incómodos. Me acostumbré a la quietud del nuevo apartamento, aunque a veces esa misma quietud se sentía demasiado grande. Todo era más pequeño y manejable, la cocina, la sala, hasta el armario, pero también más frío. Supongo que la gente no habla suficiente de esa contradicción, la soledad se parece mucho a la libertad, y por momentos cuesta diferenciarlas. Recuerdo que una de las primeras cosas que hice fue dejar de mirar redes sociales, sobre todo aquellas donde aparecían fotos de familias sonrientes y reuniones donde la integración parecía fácil y natural. En vez de eso, pasé a consumir podcasts, libros y viejas películas europeas que me recordaban a mi infancia. No fue una elección consciente, más bien una especie de defensa contra el ruido de la vida ajena. Al poco tiempo, mi expareja me escribió por primera vez desde la separación. No fue un mensaje importante, solo preguntaba si podía pasar a recoger unos papeles y un libro que había olvidado. Fui educado y breve. En ese entonces, hablar con ella todavía era tocar una herida abierta. Nos vimos 5 minutos, en la puerta del edificio, bajo una llovizna fina. Ninguno mencionó el pasado, cada uno mantuvo su propio silencio. Esa fue la última vez que nos vimos por casi 2 años. En ese lapso, intenté armar algo parecido a una nueva rutina. Me uní a un club de senderismo, en parte para obligarme a salir, en parte por conocer gente sin la presión de integrarse en una familia entera. Ahí conocí a algunos colegas con los que hice caminatas por los parques de las afueras. Eran personas de paso, nadie demasiado cercano, pero el simple hecho de caminar junto a otros, compartiendo algo tan sencillo como el cansancio y el frío, era suficiente. Por un tiempo, sentí que estaba avanzando. En el trabajo, las cosas mejoraron. Tenía más tiempo para mis proyectos, más concentración, y hasta empecé a ahorrar. A nivel profesional, todo era más claro. La vida personal, sin embargo, seguía a la deriva. Intenté salir con un par de personas que conocía a través de amigos, pero las citas se sentían forzadas, como si estuviera haciendo el papel de persona disponible y nada más. Era difícil conectar, y la sombra de mi relación anterior pesaba demasiado, aunque intentara ignorarla. En ninguna de esas citas mencioné la verdadera razón de mi divorcio. Preferí resumirlo en frases vacías: éramos incompatibles, fue una separación amistosa. Era más sencillo que explicar años de tensiones familiares, miradas de desaprobación y el desgaste lento de la pertenencia negada. A veces me preguntaba si en algún momento podría mirar atrás sin sentir el peso de esa historia. No era solo la ruptura, era el recuerdo de haber dado tanto para tan poco, de haber construido un lugar en el que siempre fui huésped. De vez en cuando, volvía a leer viejos mensajes, fotos que quedaban en la nube, registros de un tiempo que no se puede reescribir. Cada tanto, alguna amiga de la universidad me preguntaba si ya había rehecho mi vida. Yo me limitaba a responder con evasivas, pero la verdad era que no había mucha vida que rehacer. Solo intentaba que las horas pasaran sin mayores sobresaltos. El contacto con mi familia, la de mi país, se mantuvo más o menos igual. Llamadas cada 2 semanas, mensajes con noticias que me llegaban desfasadas, preguntas indirectas sobre si ya encontré a alguien más. Les respondía que todo estaba bien, aunque nunca conté los detalles reales. Era complicado explicarles que, en Estados Unidos, la familia de tu pareja puede ser el núcleo y también la herida,
y que a veces ni todo el amor del mundo puede compensar el estar siempre fuera del círculo. Mi madre, con su sabiduría práctica, me decía que hay familias que se cierran sobre sí mismas, y que pelear contra eso es como nadar en contra de la corriente. No sé si tenía razón, pero era un alivio pensar que no todo dependía de mis fallas. El tiempo hizo lo suyo. La nostalgia se volvió menos aguda. Aprendí a disfrutar las pequeñas victorias del día a día, terminar un buen trabajo, encontrar una nueva cafetería donde el dueño ya sabe lo que tomo, no sentirme incómodo en mi propio espacio. A veces, los fines de semana, caminaba solo por la ciudad y me permitía imaginar, aunque fuera por unos minutos, que no había pasado nada, que era solo un tipo más con su vida tranquila, sin el peso de una historia mal cerrada. Durante casi 2 años, ni pensé en la posibilidad de volver a cruzarme con mi. Era una ciudad mediana, pero nuestros círculos ya no se tocaban. Supe, a través de un amigo en común, que seguía en contacto con su familia y que, aparentemente, había seguido adelante sin mayores problemas. Yo le deseaba lo mejor, aunque la verdad es que también sentía un rencor sordo, más contra la situación que contra ella. Pero entonces, casi sin aviso, la rutina volvió a romperse. Un día, mientras estaba en el supermercado, la vi de lejos, escogiendo manzanas. Me sorprendió lo poco que me afectó, no sentí rabia ni tristeza, solo una extraña distancia, como si estuviera viendo a alguien que formó parte de mi vida en otra época. Pensé en saludar, pero ella no me vio, así que seguí con mis compras. Esa noche, sin embargo, llegó un mensaje suyo: creo que te vi hoy, ¿podemos hablar algún día? Dudé, pero respondí que sí. No sabía exactamente qué quería, pero estaba seguro de que, al menos, por primera vez en mucho tiempo, podía sentarme frente a ella y hablar sin sentirme a prueba. No era el mismo de antes, ni ella tampoco. El peso de la familia, las expectativas y la pertenencia seguía allí, pero ahora, con la distancia, todo era menos urgente. Lo que no imaginaba es que ese reencuentro iba a sacudir todas las certezas que había logrado construir en mi nueva vida. Cuando finalmente nos sentamos en aquella pequeña cafetería del centro, el aire estaba denso con más de 7 años de silencios y reproches no dichos. Ella pidió un café y yo una infusión, y durante un rato solo nos miramos, como dos extraños que en realidad se conocen demasiado bien. No hacía falta que dijéramos mucho, porque el peso de todo el pasado ya estaba cargado en cada gesto, en cada pausa. Ella empezó hablando de lo difícil que había sido para ella manejar la presión de su familia después de la separación. Dijo que se había sentido atrapada entre su amor por mí y su lealtad hacia ellos, que a veces sentía que esas dos fuerzas tiraban en direcciones opuestas, hasta desgarrarla. Admitió que, tras la ruptura, muchas cosas cambiaron en su vida. Se mudó a otro barrio, cambió de trabajo, empezó terapia para lidiar con la ansiedad que había ido creciendo en ella. También confesó que había tenido relaciones con otras personas, pero ninguna que se acercara al nivel de conexión que habíamos tenido nosotros. Yo escuchaba, en silencio, absorbiendo cada palabra con una mezcla de tristeza y esperanza. Me sorprendió su sinceridad, porque durante años parecía haber evitado admitir que algo en la dinámica familiar también le había lastimado a ella, aunque fuera en una forma diferente a la mía. Me contó que su padre, después de la muerte de su madre, había cambiado drásticamente. Se volvió más rígido, menos accesible, y su desaprobación hacia mí, que antes solo era fría, se transformó en abierta hostilidad. Eso había hecho que muchas veces ella se sintiera atrapada en medio, sin saber cómo hacer que todos pudieran coexistir sin pelear. Le hablé entonces de lo que sentí durante años, de esa constante sensación de ser un extraño en su familia, de la indiferencia disfrazada de cortesía, de la presión silenciosa para ser alguien que no era. Le dije que en muchos momentos pensé que era solo yo, que no encajaba, que quizá tenía que cambiar más. Pero al escucharla, me di cuenta de que ella también había estado sufriendo, aunque de otra manera. Eso nos acercó un poco, como si en ese reconocimiento mutuo hubiera una semilla para algo nuevo. La conversación se alargó por horas, y sin darnos cuenta, el café se enfrió varias veces. Hablamos de los planes que tuvimos, de las cosas que dejamos pendientes, y hasta de los errores que cometimos, sin culpas, solo con la intención de entender. Ella me preguntó si alguna vez había pensado en intentarlo de nuevo, no como antes, sino con la experiencia y los límites que los dos habíamos aprendido. No supe qué responder al principio. Por un lado, el miedo a repetir la misma historia era muy real, por otro, la idea de reconstruir algo que antes fue tan importante para mí despertaba una nostalgia difícil de ignorar. Finalmente, le dije que necesitaba tiempo para pensar. Que había cicatrices abiertas, no solo en nosotros sino en todo lo que nos rodeaba. Que si íbamos a intentarlo otra vez, tendría que ser diferente. Ella asintió, y me prometió que no había prisa, que podíamos ir paso a paso. Después de ese día, empezamos a enviarnos mensajes con más frecuencia. Al principio, conversaciones simples, sobre el clima, algún libro que estábamos leyendo, o una película que habíamos visto.
Poco a poco, esas charlas fueron profundizándose, y las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes. Me enviaba fotos de platos que cocinaba, y yo le contaba de las caminatas que hacía por el parque cerca de mi casa. Una noche, cuando le confesé que me sentía solo y que había sido difícil adaptarme a la vida sin ella, me respondió que ella también había sentido vacío, y que no quería que termináramos siendo dos extraños más en la misma ciudad. Esa frase quedó flotando en mi mente durante días. Sin embargo, la sombra de su familia nunca desapareció del todo. Una vez me contó, con voz baja, que su padre había llamado a su hermana para expresar su desaprobación por habernos visto juntos otra vez, que la familia se estaba dividiendo de nuevo, y que ella sentía que esta vez sería aún más difícil porque ahora no éramos pareja formal, sino algo intermedio, un limbo emocional que nadie parecía entender. En paralelo, ambos decidimos buscar ayuda profesional. Ella comenzó terapia individual para manejar el estrés y la ansiedad acumulados, y yo empecé a asistir a sesiones para entender mejor cómo manejar los límites y comunicar mis sentimientos sin miedo. Más tarde, cuando las cosas estaban un poco más claras, buscamos un terapeuta de pareja para no repetir los mismos patrones. Fue un paso importante. La idea de poner en palabras frente a alguien externo todo lo que había quedado enterrado parecía aterradora, pero necesaria. Las primeras sesiones fueron duras. Nos descubrimos voces que ya no recordábamos tener, sentimientos que habíamos enterrado y heridas que parecían no cicatrizar. Pero también hubo momentos de claridad, de entendimiento, de empatía que nos sorprendieron a ambos. La terapia nos obligó a mirarnos sin la interferencia de terceros, sin la presión de la familia, y eso nos dio un respiro. Algunas veces me pregunto si es posible reconstruir una relación con tantas cicatrices. A veces siento que estamos caminando sobre un terreno inestable, y otras veces que la tierra empieza a asentarse. Lo cierto es que no tengo certezas, solo ganas de intentarlo, con la esperanza de que esta vez la historia sea distinta. Empezar la terapia de pareja fue, sin duda, una de las experiencias más reveladoras y desafiantes que hemos atravesado juntos. Lo que parecía ser solo una cuestión de comunicación, se fue convirtiendo poco a poco en un profundo proceso de autodescubrimiento y confrontación de patrones que ni siquiera sabíamos que teníamos. En las primeras sesiones, ambos llegamos con defensas levantadas, tratando de justificar nuestras posturas, buscando culpables y poniendo en el centro los errores del otro. El terapeuta, con una paciencia admirable, nos hizo entender que ninguno estaba errado ni equivocado, sino atrapados en una dinámica dañina que se alimentaba de malentendidos y resentimientos acumulados. Lo que me sorprendió, y a la vez me costó aceptar, fue cómo la terapia nos hizo ver que la influencia de su familia no era solo externa, sino que había penetrado en nuestra relación de formas que antes ni siquiera considerábamos. A lo largo de los años, sin darnos cuenta, ambos habíamos internalizado las expectativas y críticas, y eso había distorsionado nuestra forma de relacionarnos. Por ejemplo, yo tenía la tendencia a retraerme y evitar conflictos porque asociaba la confrontación con rechazo, mientras que ella, acostumbrada a lidiar con la presión familiar, intentaba mediar y a la vez buscar aprobación en nosotros dos, creando una especie de tensión constante. Una de las primeras cosas que nos pidió el terapeuta fue establecer límites claros con su familia. Eso fue más fácil decirlo que hacerlo. Su familia, con años de tradición y normas no escritas, no aceptaba bien esas nuevas reglas. En varias ocasiones, recibimos mensajes y comentarios velados de reproche, diciéndonos que estábamos rompiendo la armonía familiar o que debíamos ser más comprensivos. Pero esa armonía, entendimos pronto, era la que nos había asfixiado. Ella tuvo que enfrentarse a su padre, quien, aunque no dijo las cosas abiertamente, dejó claro en su lenguaje corporal y sus silencios que desaprobaba nuestra reconciliación. Fue una conversación tensa, cargada de emociones contenidas, donde su padre dejó caer frases como «ella merece algo mejor» o «nunca te consideré parte de esta familia». Para ella fue un golpe duro, porque aunque estaba distanciada de su padre en algunos aspectos, seguía queriendo su aprobación. Yo, por mi parte, sentí que era una confirmación amarga de todo lo que habíamos vivido, pero también una razón para seguir adelante sin mirar atrás. El terapeuta nos ayudó a entender que la relación con su familia debía ser saludable y respetuosa, pero nunca a costa de nuestro bienestar. Nos enseñó a identificar cuando estábamos poniendo las necesidades externas por encima de las nuestras, y a valorar nuestra propia relación como un espacio seguro. Aprender a decir no sin culpa fue un proceso liberador. Además, durante las sesiones, trabajamos mucho en la intimidad. Algo que había sido un tema tabú durante años. La distancia emocional que la presión familiar había generado se reflejaba también en la vida sexual, que había desaparecido mucho antes de la separación. Ambos admitimos que, en ese aspecto, habíamos fallado al no comunicar nuestras necesidades y frustraciones, dejando que el silencio y la rutina hicieran su daño. Fue difícil, pero con el tiempo, logramos recuperar esa parte de nuestra relación. No como antes, ni como en las películas románticas, sino con honestidad y respeto. Descubrimos que la intimidad podía ser un espacio de conexión profunda, y que al hablar abiertamente de lo que queríamos y no queríamos,
el miedo y la inseguridad empezaron a disiparse. Por supuesto, el camino no fue lineal. Hubo recaídas, días de dudas y discusiones que nos hicieron pensar que todo era un error. Pero también hubo avances, momentos de risa genuina, complicidad renovada, y pequeños gestos que nos recordaban por qué habíamos estado juntos en primer lugar. Una de las cosas que más me impactó fue cómo ella, a través de la terapia individual, comenzó a sanar su propia relación con su padre y con la pérdida de su madre. Me contó que muchas veces se había sentido culpable por separarse y que, al mismo tiempo, había estado atrapada en una búsqueda constante de aprobación que la había dejado agotada. Su proceso personal influyó positivamente en nosotros, porque se volvió más consciente de sus límites y aprendió a priorizar lo que realmente importaba, nuestra relación. Mientras tanto, yo trabajaba en mi propia autoestima y en dejar atrás la sensación de ser un intruso en su familia. Entendí que la aceptación externa no podía ser la base para sentirme digno o amado. Empecé a valorarme más, y eso, paradójicamente, hizo que ella también me viera diferente. Con el tiempo, decidimos tomar la relación con calma. Vivimos separados, respetando ese espacio necesario para no caer en la dependencia emocional, pero nos veíamos regularmente, compartiendo cenas, caminatas y pequeñas escapadas los fines de semana. Nos estábamos dando una segunda oportunidad, no como si fuera la primera vez, sino con la madurez que solo el tiempo y la distancia pueden dar. Algunos días, cuando la presión externa se hacía sentir, recordábamos por qué estábamos luchando, por construir algo que no dependiera de la aprobación ajena, que fuera fuerte y verdadero, capaz de resistir las tormentas que antes nos habían derrumbado. Pero también sabíamos que el camino sería largo y que no todo estaba garantizado. La historia con su familia seguía siendo una fuente de tensión, y la herida abierta por años no desaparecía de la noche a la mañana. Mientras seguíamos en ese delicado equilibrio de reconstrucción, comenzaron a aparecer nuevas tensiones. La familia, que siempre había sido el epicentro de nuestro conflicto, seguía sin aceptar nuestra reconciliación, pero ahora con una intensidad distinta. Ya no era solo el padre, sino también algunas de sus hermanas que comenzaron a expresar su desaprobación a través de mensajes indirectos y actitudes que se sentían como un muro invisible alrededor de nosotros. Por ejemplo, en una reunión navideña a la que ambos asistimos por separado, me di cuenta de cómo las miradas de algunos miembros de la familia me atravesaban sin esconder el juicio. Había susurros que llegaban a mis oídos, frases como «pensé que había superado eso» o «no sé por qué siguen insistiendo». Esas palabras, aunque dichas en voz baja, se sentían como dagas. Intenté no reaccionar, pero no fue fácil. La historia que parecía cerrada se volvía a abrir cada vez que la familia se reunía, y sentía que la aceptación que tanto había buscado siempre estaba fuera de alcance. Mi pareja, por su parte, estaba atrapada entre su deseo de mantenernos juntos y la necesidad de no romper completamente con sus seres más cercanos. Esa dualidad la hacía vulnerable, y a veces parecía que llevaba sobre sus hombros una carga imposible. En las sesiones de terapia, hablábamos mucho de esa tensión externa. El terapeuta nos aconsejaba fortalecer nuestra comunicación interna para que la presión externa no destruyera lo que habíamos logrado construir. Aprendimos a ser un frente unido, a apoyarnos cuando la familia intentaba desestabilizarnos, aceptar que no podíamos cambiar la opinión de todos, pero sí decidir cómo responder a ella. Una anécdota que me marcó fue una llamada que recibí de uno de sus hermanos, con quien tenía una relación neutral pero cordial. En la conversación, me advirtió que la familia estaba preocupada por qué podría pasar si esta reconciliación no funciona. Su tono era ambiguo, pero entendí el mensaje, estaban esperando que fracasáramos para decir, se los dije. Esa sensación de ser constantemente evaluados y juzgados empezó a pesar mucho más que antes. A veces, después de esas llamadas o reuniones, terminaba sintiéndome agotado, con ganas de rendirme. Pero la presencia de mi pareja, su compromiso y la esperanza que ambos compartíamos de que esta vez fuera distinto, me mantenían en pie. Además, empezaron a surgir conversaciones sobre nuestro futuro juntos. No eran planes grandilocuentes, pero sí ideas concretas. ¿Deberíamos vivir juntos de nuevo? ¿Qué barrio sería mejor? ¿Queríamos formar una familia? Por primera vez en años, esas preguntas se abordaban sin miedo, con la intención de construir desde lo real, no desde un ideal forzado. Ella también había empezado a ser más asertiva con su familia, defendiendo nuestra relación con una fuerza que antes no había mostrado. Aunque a veces sentía que eso la desgastaba, reconocía que era necesaria para que pudiéramos avanzar. Por mi parte, aprendí a no tomar personalmente cada comentario o gesto hostil, y a priorizar nuestra pareja antes que la opinión externa. Un día, durante una de esas sesiones de terapia, nos enfrentamos a un punto crítico. Hablamos largo y tendido sobre si realmente estábamos preparados para dar el paso de vivir juntos de nuevo. Las dudas estaban presentes, la historia del pasado, la presión familiar, la desconfianza que aún persistía. Pero también estaba la convicción de que habíamos cambiado, que esta vez era diferente. Decidimos que el siguiente paso sería una convivencia progresiva.
Empezar a pasar más noches juntos en el mismo lugar, sin prisa, sin expectativas rígidas. Aprender a convivir de nuevo, pero con los aprendizajes del pasado. Fue un acuerdo que nos dio cierta calma y una dirección clara. Mientras tanto, mi relación con su familia seguía siendo complicada. Algunos se mantenían distantes, otros intentaban acercarse pero con reservas evidentes. La madre ya no estaba, y su ausencia se sentía más que nunca. Creo que esa pérdida había dejado una grieta que nadie supo cómo llenar, y que nos afectó a todos de maneras distintas. A pesar de todo, en los momentos en que estábamos solos, lejos del ruido externo, la conexión entre nosotros se sentía genuina y sólida. Habíamos aprendido a escucharnos, a respetar nuestros tiempos y espacios, y a construir una intimidad que no dependía de aprobación ajena. Pero la pregunta que nos rondaba era inevitable: ¿podríamos mantener esta relación a largo plazo sin que la sombra de la familia la destruyera otra vez? Esa incertidumbre seguía ahí, siempre latente, y aunque no queríamos admitirlo, era un factor que marcaba cada decisión que tomábamos. Los meses que siguieron a nuestra decisión de empezar a convivir poco a poco fueron una mezcla constante de aprendizaje y adaptación. Por primera vez en mucho tiempo, compartíamos un espacio sin las cargas del pasado inmediatas, aunque sabíamos que la historia estaba ahí, flotando en cada rincón, lista para reaparecer cuando menos lo esperáramos. Era como si estuviéramos caminando en una cuerda floja, el equilibrio era delicado y cualquier movimiento en falso podía hacernos caer. La convivencia nos permitió descubrir muchas cosas sobre nosotros que no habíamos visto antes. Por ejemplo, cuánto nos habíamos acostumbrado a vivir separados y cómo eso había influido en nuestra comunicación. Ahora que estábamos juntos casi todo el tiempo, las pequeñas diferencias se volvieron evidentes, maneras distintas de manejar el estrés, hábitos de limpieza, formas de organizar el día a día. Algunas discusiones parecían insignificantes, pero en el fondo eran la manifestación de miedos más profundos. Un punto clave fue aprender a negociar esos momentos sin que la frustración se acumulara. El terapeuta nos ayudó a crear protocolos para hablar sobre los temas difíciles, establecer tiempos para escuchar sin interrumpir, y sobre todo, practicar la empatía radical, entender al otro incluso cuando no estuviéramos de acuerdo. Esa herramienta fue fundamental para evitar que viejos patrones de defensa se activaran. Al mismo tiempo, la presión familiar no desapareció. Hubo momentos en los que sentíamos que estábamos en medio de una tormenta, con mensajes pasivo-agresivos, comentarios hirientes en reuniones, y ciertas exclusiones que dolían. Ella se enfrentó más de una vez a su padre, quien nunca dejó de expresar su desaprobación, aunque ahora con menos intensidad y más resignación. Las hermanas seguían divididas entre quienes apoyaban nuestra reconciliación y quienes mantenían distancia. En alguna ocasión, una de sus hermanas organizó una cena y no nos invitó a ninguno de los dos. Nos enteramos después por terceros y fue un golpe. Pero en lugar de reaccionar con resentimiento, decidimos enfocarnos en construir nuestra propia red de apoyo, personas y amigos que eligieran estar con nosotros sin condiciones ni juicios. Eso nos fortaleció. Con el tiempo, la intimidad entre nosotros creció no solo en lo físico, sino también en la confianza y la vulnerabilidad. Habíamos pasado por demasiadas dificultades como para fingir que todo era perfecto. Ahora compartíamos no solo momentos felices, sino también dudas, miedos y deseos, sin miedo a ser juzgados. Eso nos acercó como nunca antes. Uno de los desafíos más grandes fue aprender a perdonar y dejar ir el pasado. No solo perdonar lo que habíamos vivido y sufrido, sino también las heridas que nos habíamos infligido mutuamente. Hubo sesiones donde lloramos juntos, donde confesamos culpas y errores que habían quedado escondidos. Fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. En lo profesional, ambos encontramos estabilidad, lo que ayudó a reducir el estrés externo. La vida cotidiana dejó de ser una batalla constante para convertirse en una colaboración. Hicimos planes a mediano plazo, como viajar a países que siempre quisimos conocer y pensar en proyectos que nos emocionaran como pareja. Sin embargo, la pregunta de si podríamos vivir plenamente libres de la sombra familiar seguía presente. Había días en los que la tristeza o la frustración aparecían sin aviso, recordándonos que no todo estaba resuelto. Pero también sabíamos que esa sombra no tenía que definirnos. Con el tiempo, empezamos a contar a un círculo más amplio de amigos y conocidos que habíamos vuelto a estar juntos. La respuesta fue, en su mayoría, de apoyo genuino, y eso nos ayudó a sentir que no estábamos solos en esta nueva etapa. Algunos se sorprendieron, otros fueron escépticos, pero todos reconocieron que nuestra historia era compleja y única.